En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 9, 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Nuestro espacio Dies Domini presenta unos puntos de reflexión para ayudarnos a profundizar en el mensaje del Evangelio dominical. Permítanle proponer estas ideas. Primero, Jesús se da cuenta que nadie había entendido su propuesta y mucho menos entendieron su persona, pues la gente pensaba que era Juan el Bautista, Elías o uno de los profetas. Los discípulos lo aceptaban como el Mesías, pero no como el Mesías glorioso, pero como un Mesías glorioso, según la propaganda del gobierno y de la religión oficial del templo. Jesús explicó a los discípulos que el camino previsto por los profetas era un camino de sufrimiento, pero presentar de esta manera al Mesías sufriente que tomaba la cruz no tuvo éxito. Segundo, en este contexto de crisis sucede la transfiguración. En los años 30, la experiencia de la transfiguración tuvo un significado muy importante en la vida de Jesús y de los discípulos. Les ayudó a superar la crisis de fe y a cambiar los propios ideales respecto al Mesías. En los años 80, cuando escribe Lucas para las comunidades cristianas de Grecia, el significado de la transfiguración se intensificó y se propagó. A la luz de la resurrección de Jesús y de la expansión de la buena nueva entre los paganos, desde la Palestina hasta Italia, la experiencia de la transfiguración era vista como una confirmación de fe de las comunidades cristianas en Jesús, el Hijo de Dios. Tercero, el momento de crisis. Varias veces Jesús entró en conflicto con las gentes de autoridades religiosas y civiles de la época. Él sabía que no le permitían hacer lo que hacía. Antes o después lo detendrían. Además, en esa sociedad el anuncio del reino, como lo hacía Jesús, no estaba tolerado. O daba marcha atrás o le esperaba la muerte. No había otra alternativa. Pero Jesús no retrocede. Por eso en el horizonte aparece la cruz, no ya como una posibilidad, sino como una certeza. Junto a la cruz aparece la tentación de continuar el camino del Mesías glorioso y no el del siervo sufridor crucificado, anunciado por el profeta Isaías. En esta hora difícil, Jesús sube a la montaña para orar, llevando consigo a Pedro, Santiago y Juan. En la oración encuentra la fuerza para no perder la dirección de su misión. Cuarto, el cambio tiene lugar durante la oración. Apenas Jesús ora, su aspecto cambia y aparece glorioso. Su rostro cambia de aspecto y su vestido aparece blanco y refulgente. Es la gloria que los discípulos imaginaban para el Mesías. El cambio de aspecto
les demuestra que Jesús es el Mesías que todos esperaban. Pero lo que sigue en la transfiguración indicará que el camino hacia la gloria es muy diverso del que ellos imaginaban. La transfiguración es una llamada a la conversión. Quinto, dos hombres aparecen y hablan con Jesús. En la misma gloria aparecen Moisés y Elías, los dos mayores exponentes del Antiguo Testamento que representan la ley y los profetas. Hablan con Jesús del éxodo que debería cumplir a Jerusalén. Delante de los discípulos, la ley y los profetas confirmaban que Jesús es el Mesías glorioso prometido en el Antiguo Testamento y esperado por todo el pueblo. Además, confirman que el camino a la gloria pasa por una vía dolorosa del éxodo, el éxodo de Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Por medio de su éxodo, Jesús rompe el dominio de la falsa idea divulgada, sea por el gobierno como por la religión oficial, y que mantenía a todos enmarcados en la visión de un Mesías glorioso nacionalista. La transfiguración confirma a Jesús como el Mesías servidor, una ayuda para liberarlos de sus ideas falsas sobre el Mesías y descubrir un nuevo significado del reino de Dios. Sexto, la reacción de los discípulos. Estos estaban profundamente dormidos. Cuando se despertaron, pudieron ver la gloria de Jesús y de los dos hombres que estaban con él. La reacción de Pedro indica que no se dieron cuenta del significado de la gloria con la que Jesús aparecía delante de ellos. Como nos sucede tantas veces, solo nos damos cuenta de lo que nos interesa. El resto escapa a nuestra atención. Maestro, qué bueno es que estemos aquí. No queremos descender de la montaña. Al hablar de cruz, tanto en el monte de la transfiguración como en el monte de los olivos, ellos duermen. A ellos les gusta más la gloria que la cruz. No les agrada oír el mensaje de la cruz. Ellos desean asegurar el momento de la gloria en el monte y se ofrecen para construir tres tiendas. Pedro no sabía lo que decía. Mientras Pedro habla, una nube desciende de lo alto y les envuelve con su sombra. Lucas dice que los discípulos tuvieron miedo cuando la nube los envolvió. La nube es la presencia de Dios. La nube acompañó a la muchedumbre en su camino por el desierto, Éxodo 40, números 10. Cuando Jesús subió al cielo, fue cubierto por una nube y no lo vieron más, Hechos 1:9, señal de que Jesús entró para siempre en el mundo de Dios. Séptimo, la voz del Padre. Una voz sale de la nube. Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. Con esta frase el profeta Isaías anunció al Mesías servidor, Isaías 42. Después de Moisés y Elías, ahora el mismo Dios presenta a Jesús como Mesías servidor, que llegará a la gloria mediante la cruz y nos da una advertencia final. Escúchenle. En el momento en que la voz celestial se hace sentir, Moisés y Elías desaparece y queda solo Jesús. Esto significa que de ahora en adelante, Él solo, el que interpreta las Escrituras y la voluntad de Dios. Él es la palabra de Dios para los discípulos. Escúchenle. La afirmación, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle, era muy importante para las comunidades de los años 80. Por ella, Dios Padre confirmaba la fe de los cristianos en Jesús como el Hijo de Dios. En tiempos de Jesús, por los años 30, la expresión Hijo del Hombre indicaba dignidad y una misión elevada. Jesús relativizaba el término y decía que todos son hijos de Dios. El título de Hijo de Dios se convirtió en el resumen de todos los títulos de los primeros cristianos que dieron a Jesús. Octavo, la transfiguración se narra en los tres evangelios, Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9, porque el episodio recogió un mensaje muy importante, una ayuda muy grande para Jesús, para sus discípulos y para las primeras comunidades. Confirmó a Jesús en su misión en cualidad de Mesías servidor. Ayudó a los discípulos a superar la crisis que la cruz y el sufrimiento les causaban. Llevaba a las comunidades a profundizar su fe en Jesús, Hijo de Dios.
aquel que reveló el Padre y que se convirtió en la nueva clave para interpretar la ley y los profetas. La transfiguración continúa siendo una ayuda para superar las crisis que el sufrimiento y la cruz nos producen hoy. Los discípulos soñolientos son el espejo de todos nosotros. La voz del Padre se dirige a ellos y a nosotros. Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. Noveno. En el Evangelio de Lucas existe una semejanza muy grande entre la transfiguración y la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Se percibe lo siguiente. En los dos episodios Jesús sube a una montaña para orar y lleva consigo a sus 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. En las 2 ocasiones Jesús cambia de aspecto y se transfigura delante de ellos. Glorioso en la transfiguración, sudando sangre en el huerto de los olivos. Las 2 veces aparecen figuras celestiales para confortarlos. Moisés y Elías en la transfiguración y un ángel en el huerto. En la transfiguración como en el huerto, los discípulos duermen, están extraños del hecho y parecen no entender nada. Al final de los 2 episodios, Jesús se reúne de nuevo con sus discípulos. Lucas tuvo la intención de acentuar la semejanza de estos episodios. 10. Lucas describe la transfiguración. Hay momentos en la vida en los que el sufrimiento es tan grande que una persona llega a pensar: Dios me ha abandonado. Y de improviso la persona descubre que Él jamás se ha alejado, sino que la persona tenía los ojos vendados y no se daba cuenta de la presencia de Dios. Entonces todo cambia y se transfigura. Es la transfiguración, es lo que sucede cada día de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a entender esta realidad y a vivirla con convicción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones, un feliz día del Señor.